ustedes. Hoy en Una Idea tenemos un tema muy interesante que está enfocado a la seguridad, quien está al servicio de la productividad. Y es así como hoy vamos a hablar de trabajos en caliente. Es una de las tareas de alto riesgo y que son muy comunes en muchas de las actividades productivas e industriales. Entonces, ¿qué vamos a revisar? Vamos a mirar una definición, vamos a revisar unas recomendaciones generales, vamos a hablar de elementos de protección personal y de las precauciones que debemos tener en cuenta cuando estemos realizando este tipo de trabajos y las responsabilidades de la persona que se asigna como vigía de fuego en trabajos en caliente. Entonces, primero que todo, definamos qué es un trabajo en caliente. Entonces, estamos hablando de que es una operación que tiene la capacidad de convertirse en una fuente potencial importante. Esta definición de potencial. ¿Por qué? Porque potencial es que tiene una capacidad. ¿Qué tengo que hacer? Pues poder controlar esa capacidad, esa fuente potencial de ignición para cualquier material combustible. Ahora, miremos ejemplos. Soldadura, uso de herramientas eléctricas, uso de llamas abiertas, romper concreto, limpieza con chorro de arena, todas aquellas actividades de corte, pulido, de embalse, como tal. Entonces, acá, ¿qué encontramos? ¿Qué riesgos podemos encontrar nosotros en el trabajo en caliente? Entonces, estamos hablando de que pues, tenemos una chispa o una llama que se genera por el proceso, la actividad que se viene desempeñando, y pues que esta puede llegar a entrar en contacto con un material combustible. Recordemos de que para que haya fuego se requiere 3 elementos y que uno de esos elementos, que será el combustible, llegue a su punto de ignición. Entonces, ¿qué tenemos que controlar ahí? Precisamente esa fuente de calor que tenga esa conexión con ese material combustible, y pues el oxígeno lo tenemos en el ambiente. También mirar los alrededores, porque no solamente es el punto de trabajo, sino que también puede ser el piso de abajo, puede ser las paredes laterales, o también la forma en que se está transmitiendo ese calor, o las condiciones ambientales que puedan llegar a generar algún tipo de explosión. Entonces, ahí hablamos de los LEL, ¿sí? Y los WEL, los límites inferiores y superiores de explosividad que habría que medir dependiendo del tipo de tarea. Puede haber también ausencia de orientación, ¿cierto? Y pues esto quiere decir de que se considera como una prohibición y no como una aprobación. Entonces, si yo no tengo instrucciones, desconozco los elementos que hay en mi alrededor, en mi ambiente, en mi entorno, pues debo estar restringido para hacer cualquier tipo de labores o actividades de este tipo. Siempre que sea posible, se designará un espacio en el que se considere que las condiciones son seguras para realizar este tipo de labores. Normalmente hay áreas o talleres de mantenimiento. En algunas ocasiones, pues tenemos que salir a los puntos de operación a realizar la tarea y allí vamos a ver qué debemos tener en cuenta. Entonces, como lo mencionamos, para que haya fuego tenemos el triángulo del fuego, tenemos el calor, tenemos el combustible y tenemos el oxígeno. Y ahí se nos genera una reacción en cadena. Cuando están estos 3 elementos en equilibrio, se va a generar una reacción en cadena y pues nos va a generar la ignición y por ende nos va a generar o el conato, nos va a generar el incendio. Ahora, ¿qué es importante? Volvemos al punto anterior. ¿Cómo se transmite el calor o el fuego? ¿Cómo se podría transmitir ese calor, ese elemento, ese punto? Entonces hablamos de la conducción, cuando el elemento que está generando la temperatura entra en contacto con otro elemento que es conductor y llega a generar la transmisión del mismo, y en otro punto diferente al de trabajo se puede llegar a presentar el conato o el incendio. También tenemos la radiación. Entonces, cuando se está realizando este tipo de actividades, se generan esas radiaciones que pueden llegar a generar las quemaduras, y allí podemos encontrar las radiaciones ionizantes, especialmente con procesos de soldadura, ¿sí? Y por el otro lado tenemos la propagación del calor a través del humo, y eso se llama la... Por otro lado tenemos la propagación del calor a través de la convección, que es el desplazamiento a través del humo que se genera en el conato o en el incendio. Entonces, esta es otra manera en la que se puede propagar el fuego. En los trabajos, cuando vamos a realizar trabajos en caliente fuera de las áreas designadas o los espacios designados, debemos tener en cuenta primero que se defina un responsable y decida si realmente se justifica llevar a cabo este trabajo en el punto de operación en lugar de realizar los traslados correspondientes al lugar asignado. Que se tramite un permiso de trabajo y que las personas que van a estar involucradas en la operación conozcan los procedimientos y los estándares definidos a aplicar durante la ejecución de la tarea. Asimismo, la zona de trabajo se debe preparar cuidadosamente y se aislará antes de que inicie el trabajo en caliente. Recordemos que el vigía debe estar 30 minutos antes de iniciar la labor para realizar estos procesos de inspección y verificación y poner los elementos, los equipos contra incendios disponibles en el área de trabajo. Asimismo, aislar la zona. También debemos en ese tiempo estar controlando los riesgos de incendios y esos combustibles móviles que se trasladen por lo menos a 10.7 metros de distancia de la zona u elemento a soldar. Entonces, recordemos que estos 10 metros es de radio, ¿listo? De la misma manera, debemos asegurar esa distancia, ¿cierto?, segura de los materiales combustibles, o en el suelo, o las aberturas, o la forma en que este vigía va a tomar las medidas para confinar el calor, la chispa y las escorillas, ¿sí? Entonces, que se puedan generar del proceso.
Y si todos estos riesgos de incendio no pueden ser eliminados, necesariamente deberá implementarse o designarse el famoso vigilante de incendios o vigía de control de incendios. Entonces, ¿qué debemos hacer? 30 minutos antes, durante la labor y 30 minutos después de terminado el trabajo. Y se debe hacer un recorrido por las áreas de intervención o que tengan un impacto en los procesos generados por el trabajo en caliente. Y pues que debemos tener en cuenta para poder monitorearlos durante todo el tiempo. Y pues donde haya materiales inflamables, donde haya presencia de pinturas o polvos pesados que puedan generar un incendio, una explosión que superen los límites permisibles, pues se deben tomar las medidas o las precauciones adicionales para evitar este tipo de trabajos. Asimismo, si este objeto que se va a soldar o a cortar puede moverse con facilidad, desplazarse a un punto donde haya material de combustible y que pueda generar una ignición, pues se deben tomar las medidas para poder asegurarlo. ¿Cuáles son medidas que podemos implementar? Por ejemplo, mamparas, en caso de que no podamos hacer traslados de los materiales, pantallas, cabinas, plataformas. También, en cuanto al procedimiento, contar con los extintores o los equipos necesarios dependiendo del tipo de material combustible. Tenemos que hacer una clasificación necesariamente, determinar si vamos a material combustible sólido, si es líquido, si tiene que ver con la electricidad, si son metales, si son grasas o aceites, y entrar a determinar cuál agente extintor vamos a utilizar, si vamos a utilizar agua, espuma química, polvo químico, el dióxido de carbono, el polvo químico para D o potasio, ¿sí? Que sería el tipo K. Entonces, debemos tener en cuenta y tener presente el tipo de agente extintor que se vaya a utilizar para poder controlar de acuerdo al combustible identificado. Entonces, de esa manera poder controlar y evitar el desplazamiento, ¿sí?